Con el fin de proteger el medio ambiente, viene haciéndose cada vez más común la recomendación, el llamado a comprar productos locales. Por ejemplo, la idea es que si tú compras manzanas cultivadas cerca de donde vives, ahorras todo el CO2 que se tendría que emitir si, por ejemplo, comprar las mismas manzanas, pero procedentes de Nueva Zelanda o de Chile. El argumento, como casi todos los argumentos intervencionistas, tiene una apariencia razonable y por supuesto que es bien intencionada. Sin embargo, cuando lo pensamos más a fondo, encontramos más de una pata floja, por lo cual el tema del compra local en realidad es algo que va contra los intereses de la mayor parte de la gente. Incluso se puede argumentar que va contra la estabilidad y la paz global. El primer problema, que es el menos importante de todos, es cómo se define el ámbito local. Porque tú puedes decir, ¿qué es local? La provincia, por ejemplo. Entonces una persona que vive en Asturias y quiere comprar un producto de León, que es la provincia vecina, ¿está siendo inconsciente en términos ambientales? O podemos decir que vale comprar cualquier cosa dentro de un mismo país. Entonces, por ejemplo, aunque las manzanas o las naranjas las lleven de Valencia a Galicia, no habría problema porque estarían en el mismo país. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en el caso de Rusia, llevar un producto desde Siberia a Moscú es más lejos que llevarlo desde España. Lo que quiero decir es que la definición de lo que es local no es clara, es extremadamente ambigua y entonces eso da pie a que siempre puedan decirnos que no estamos cumpliendo con este mandato, con esta recomendación, a no ser que estemos comprando algo que haya sido producido enfrente de nuestra casa. El otro tema es que si definimos el ámbito local como dentro de un país, y tomando como ejemplo el caso de España, si tomamos de una forma estricta el no comprar o el evitar comprar productos de fuera de España, tendríamos que en España habría muchas cosas que no se podrían consumir. No se podría consumir café, cacao, té, ni muchas otras cosas que son de consumo cotidiano. Merluza que viene de Argentina, fruta que viene de Sudamérica o de otros lugares del mundo. Supongamos el tema de los plátanos. Los españoles tendríamos que estar, obligados a consumir únicamente plátanos de Canarias. Entonces, en ese caso, desaparecerían de los supermercados los plátanos que se importan, por ejemplo, de Ecuador y de Costa Rica. Entonces, esto nos lleva a un segundo paso, que el argumento, el llamado a comprar productos locales es un boicot implícito a la principal herramienta que tienen los países en vías de desarrollo para prosperar, que es el comercio internacional. Porque si España, por ejemplo, y toda Europa deja de comprarle a Ecuador sus plátanos y a Costa Rica sus plátanos, para ellos es un problema muy serio. Y aunque evidentemente sería una bendición para los productores de plátano de Canarias, porque serían los únicos que se podrían comer en toda Europa, el efecto final es negativo. ¿Por qué? Porque para empezar el consumidor español tendría menos alternativas, no podría elegir entre plátano de Canarias o plátano de Ecuador o de Costa Rica, el que prefiera, y eso significaría menos alternativas y un coste más caro. Además de todo el daño que significa a los países en vías de desarrollo que no podrían o verían muy limitadas sus oportunidades de exportar a los países centrales. Recordemos que las exportaciones no son solo para los países en vías de desarrollo una forma de crear empleo y generar actividad económica. A través de la exportación, los países en vías de desarrollo obtienen las divisas con las que luego financian la importación, la compra de, por ejemplo, medicinas o de tecnología o de bienes de capital que no se producen en esos países. Y justamente las medicinas, la tecnología, los bienes de capital se producen en los países centrales. Pero si nosotros impedimos
en Europa la importación de productos procedentes de países en vías de desarrollo, luego esos mismos países no van a tener las divisas para comprarnos los bienes de capital, la tecnología o los medicamentos que se produzcan en Europa y que se vendan en esos países. Esto, en primer lugar, resulta paradójico porque los que más alientan el tema de comprar localmente son los mismos que se dicen preocupar por la pobreza en el mundo y por la falta de oportunidades de gente de países pobres. Y sin embargo están proponiendo una medida que ataca las oportunidades de desarrollo y de igualdad de oportunidades de la gente que nace en países en vías de desarrollo. Pero además de esa contradicción hay otro tema. Cuanto menos comercian los países, más son las probabilidades de conflictos, incluso de guerras. Hoy, por ejemplo, una guerra entre México y Estados Unidos sería absolutamente impensable, bueno, más allá de que la potencia militar de Estados Unidos es infinitamente superior a la mexicana, pero quiero decir que incluso desde el punto de vista de los mexicanos no tendrían el más mínimo interés en tener ningún conflicto, porque el 90% de las exportaciones mexicanas va para Estados Unidos y 3/4 de lo mismo se puede decir respecto de Canadá. Tampoco se puede ni siquiera imaginar un conflicto, por ejemplo, entre España y Francia, porque Francia es el principal socio comercial de España. Entonces, lo que conviene para preservar, mantener y aumentar la paz en el mundo es que todos los países comercien cuanto más mejor, porque a mayor interrelación, mayor integración, mayores serán también las posibilidades de mantenimiento de la paz. La Unión Europea se construyó sobre la base de 4 libertades: la libertad de movimiento de las personas, de los capitales, de los servicios y de las mercancías. El llamado a comprar productos locales va exactamente en contra del espíritu de la Unión Europea y pretenden hacernos creer que la conciencia y la responsabilidad ecológica pasa porque necesariamente cada país vuelva a encerrarse en sí mismo. Ese encerrarse en sí mismo al final significa que los consumidores de cada país europeo, insisto, habría productos que no podrán consumir, y ese aislamiento que promueven aquellos que defienden el compra local significa que en cada país internamente se intentaría producir las cosas que actualmente se importan. El problema es que hay algunas cosas que necesariamente no podrán producirse por cuestiones climáticas. Pero aunque se lograran producir algunos otros elementos, es seguro que nunca se alcanzará el mismo grado de calidad que los productos que ahora se importan. Porque precisamente eso es a lo que apunta el comercio internacional, a que cada país se especialice en los productos que sabe hacer mejor, para intercambiarlos con los otros que a su vez se han especializado en los que pueden hacer mejor. El comprar localmente es absolutamente contrario a eso. Entonces promueve la ineficiencia económica, promueve el consumo de capital, la mala asignación de recursos y al final promueve menores empleos, menor actividad y en definitiva un menor nivel de vida para todos. Como es evidente, lo que estoy diciendo no significa que siempre haya que darle preferencia a los artículos importados respecto de los producidos en nuestro propio país o en nuestra propia comarca. Lo que estoy diciendo es que hay que darle al consumidor la máxima libertad para que elija el artículo de su preferencia sin importar su lugar de origen. ¿Por qué? Porque es a partir de la libertad del consumidor donde empieza el mejor aprovechamiento de los recursos, es decir, donde se maximiza la producción, se maximiza el empleo y se maximiza en definitiva el bienestar del conjunto de la sociedad. En síntesis, la compra local es la nueva cara amable del proteccionismo de toda la vida. Y por eso mismo, todos los que defendemos la libertad tenemos que defender la libertad del consumidor a elegir los productos que sean de su preferencia, procedan de donde procedieran. Ahora, que grupos comunistas e intervencionistas defiendan el compra local es absolutamente razonable porque en particular los comunistas
son gente que tienen como objetivo último la abolición del capitalismo y, digamos, las economías de libre mercado y propiedad privada. Los comunistas son gente a quienes les parece bien lo que pasa en Cuba y en Venezuela. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista es razonable que ellos promuevan el compre local y se disfracen de ecologistas para proponerlo, porque es una medida que ataca las bases, una de las bases del capitalismo de libre mercado, que es la libertad de comercio. Que hay que preocuparse por la calidad del aire que respiramos y del agua es evidente, y no creo que nadie esté en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que no se puede priorizar de manera extrema una medida por unos supuestos beneficios ambientales cuando al mismo tiempo producen un montón de aspectos económicos y sociales negativos. La libertad, fuente del progreso, y el medio ambiente deben ir de la mano. Y que si no es posible que libertad y medio ambiente vayan de la mano, pues entonces elijamos la libertad. Porque siempre la libertad a la larga va a ser capaz de crear las soluciones a los problemas que vayan surgiendo. Soluciones que nunca vendrán de un soviet, de un grupo de iluminados, de un grupo de intervencionistas, sea que estén en Moscú, en Pekín, en Bruselas o en Frankfurt.